Muy buenos días, hermanos. Seguimos viviendo en la liturgia de cada día esta invitación permanente a vivir en un verdadero espíritu cuaresmal, es decir, en un espíritu de conversión, en el reconocimiento sincero de cuáles son nuestras carencias, nuestras deficiencias y nuestras faltas, y hacer un esfuerzo extraordinario para corregirlas. Me gustaría que nos fijemos, a la luz de esta liturgia de hoy, en la que hemos leído este texto novelado y bonito, ¿no?, del libro de los Reyes, de Naamán el sirio, y el evangelio de ese encuentro definitivo de Jesús con los nazarenos. Que nos fijemos en los personajes y que nos fijemos en las actitudes, y que después en este contexto evangélico saquemos nuestras consecuencias de vida. Hay 4 personajes importantes, trascendentes, hay más en la lectura, pero hay 4 fundamentales. Por una parte está Naamán, leproso, Eliseo, el profeta, en el Antiguo Testamento, y por otra parte está Jesús, Mesías, y sus conciudadanos nazarenos. Y luego, fijándonos también en los personajes secundarios, intentemos destacar las actitudes de cada uno en el contexto que les toca vivir, en la circunstancia particular. Primera actitud que aparece en la primera lectura, yo le llamo así, ingenuidad confiada. La ingenuidad confiada de aquella joven esclava que cree en Dios, que curiosamente va a ser la que va a propiciar la intercesión necesaria de los pequeños para alcanzar la gracia divina del Señor, a los poderosos. ¿Qué tanto nos podemos identificar con ese personaje de aquella esclava, ¿no?, que fue vendida precisamente a la casa del general Naamán, y que curiosamente, frente a la necesidad que va a surgir en su vida, en su salud, como podrían ser tantas otras situaciones particulares en nuestra realidad particular, y siempre hay un personaje secundario que es el que nos induce a ver la realidad de otra manera, es decir, no desde las soluciones humanas y contingentes, sino desde la gracia divina, con los ojos de Dios. Ingenuidad confiada, le llamo yo, de aquella chica que se atreve a dirigirse a su amo, ¿no?, para orientarlo hacia el profeta de Israel. Otra actitud resaltable en esta primera lectura, yo le llamo así, la ceguera y el temor de un rey que solo ve su pequeñez y no el poder del Señor. Me estoy refiriendo al rey de Israel. Naamán viene con las cartas de presentación y con sus tributos al rey de Israel, pensando obviamente que si hay alguien poderoso y un profeta famoso en Israel, debe estar viviendo en la casa del rey. No hay mayor equivocación. Y por tanto se va al rey. ¿Se acuerdan de los reyes magos que llegaron a hablar con Herodes, no? Porque buscaban al niño Jesús, y el niño Jesús no estaba en un palacio, y el profeta Eliseo tampoco vive en un palacio. Pero es de destacar precisamente esa ceguera, por una parte ceguera de no querer reconocer, de no querer ver cómo Dios a lo largo de la historia había bendecido a su pueblo, lo había protegido, lo había amparado, y sin embargo cuando vienen a cuestionar, a preguntar precisamente por esa fuerza divina que emana a través de los profetas, él dice: no, esto es una amenaza, es una agresión, ¿cómo me vienen a mí a pedir que le cure de la lepra? Seguramente que quieren buscar una excusa para atacarnos. Una vez más es la perspectiva humana frente a la perspectiva divina, y obviamente esto genera temor en él y rechazo. Una actitud que muchas veces está presente también en nuestra vida a la hora de renunciar a la intervención de Dios simplemente por temor, porque entramos en pánico frente a situaciones extraordinarias que nos toca vivir con más frecuencia de lo que deseáramos.
Otra actitud, la soberbia y el orgullo de un general que requiere honores. Soberbia, orgullo. O sea, si nos damos cuenta de esa prepotencia con la que llegó Naamán precisamente a la casa de Eliseo, y curiosamente Eliseo tiene una actitud muy humilde, pero al mismo tiempo provocativa, es decir, no sale a su encuentro, no le brinda ningún honor ni respeto, simplemente mandó a uno de sus criados para que le dijera qué es lo que tenía que hacer: vete a bañar al Jordán. Y frente a eso surge la soberbia humana, ¿no? También la irascibilidad y el orgullo personal de decir: yo pensé que Dios iba a actuar de otra manera conmigo. Y como yo tengo ya una idea preconcebida de Dios y de su forma de darnos su gracia, entonces cuando se me anulan esos proyectos míos, por muy buenos que puedan ser, simplemente miro para otro lado, no lo acepto. O sea, qué grave es el orgullo y la soberbia en nuestra vida, que nos impide someternos, precisamente a veces cambiar un poquito simplemente el itinerario para hacer todo conforme al plan de Dios y no querer conformar a Dios a nuestros planes. Esa oración que tanto repetimos porque tan importante es, el Padre Nuestro, ¿no? Donde decimos: hágase, Señor, tu voluntad, pero cuánto en la vida diaria nos cuesta hacerla, cuando a veces es tan sencillo. Fíjense lo absurdo de la provocación de Elías, es simplemente no salir a su encuentro, permanecer en lo oculto, mandarle a un sirviente. Y el general se sintió ofendido e iba a renunciar y a rechazar toda la bendición de Dios simplemente por un motivo de orgullo. Otra actitud, la prepotencia de los poderosos siempre presente. Por una parte está el poder del general sirio. Obviamente el pueblo de Israel era un pueblo sometido a Siria en aquel momento, ¿no? Eran sus esclavos básicamente, y llega con esa prepotencia. El rey de Siria lo primero que hace es, ¿no?, pues darle una carta de presentación, el protocolo de los grandes, ¿no? Y vemos cómo eso va manipulando precisamente la cercanía y la sencillez con la que Dios quiere manifestarse siempre en nuestra vida. Una prepotencia de los poderosos que yo llamo, que quiere imponerse incluso a los planes y a los designios divinos. Incluso Naamán, cuando va a buscar al profeta, llega cargado de regalos, ¿no? Porque piensa que se puede comprar la gracia divina. ¿Y cuántas veces a lo mejor no hemos hecho esto nosotros, ¿no? Pretender esa manipulación de Dios y de la gracia a base de dádivas. Es decir: Señor, yo me comprometo a, si tú me das B. Y manipulamos la gracia, que es totalmente gratuita. No quiere nada de nuestra parte Dios, simplemente la apertura del corazón. Otra actitud, la más importante, la seguridad del profeta que habla el nombre del Señor. No importa cuán adversa puede ser la circunstancia, ni cuán difícil pueda ser la situación que hay que resolver, el profeta, confiado siempre en Dios, ¿sí?, se siente seguro, porque habla el nombre de Dios, porque actúa el nombre de Dios, porque no ha puesto su confianza en sus propias capacidades y medios, sino simplemente se ha vuelto un instrumento dócil en las manos de Dios para operar. Y yo me pregunto tantas veces, ¿no es esto lo que Dios quiere de nosotros? Ser instrumentos de su gracia para transformar nuestra sociedad. Pero no, nosotros seguimos pensando y haciendo miles de reuniones y miles de proyectos, ¿no? Y nos quejamos de la carencia de medios para poder resolver los problemas. ¿Ustedes creen que la solución está en los medios, en los instrumentos? ¿No? Ahora nos dicen, es que ustedes no se adaptan a los medios digitales. A mí me gustaría tener una pantallita aquí, una cámara que grabara mi misa, ¿no?, para que la oyera mucha más gente. Pero a lo mejor no es el recurso lo importante. Lo importante es mi seguridad de que hablo en el nombre de Dios. Eso es lo que va a transformar después. Y como yo, tú también. Porque todos estamos llamados a ser profetas de la verdad. Seguridad del profeta que habla en nombre de Dios.
Y luego otra actitud que puede pasar muy desapercibida, pero que también es importante, igual que la de la esclava israelita en la casa de Naamán, yo le llamo así, el sentido común de los soldados que acompañan al general. El sentido común de los soldados que acompañan al general para hacerle recapacitar sobre su actitud negativa. Como si recuerdan la lectura, Naamán siente el reproche del profeta y decide irse. ¿Quién se han creído estos, no? ¿Acaso las aguas de Siria no son mucho mejores que las aguas de Israel? Qué absurdo que me tenga que bañar 7 veces en ese arroyo que se llama Jordán. Se siente ofendido. Y van a ser los soldados, sus subordinados, con un sentido común tremendo, quienes le van a decir, a ver, si te hubiera pedido algo extraordinario y difícil, ¿no lo hubieras hecho? Cuanto más si te está pidiendo una cosa tan simple como que te bañes 7 veces ahí, en esa tina. Y lo hace, y queda sano. Dios siempre usa intermediarios. Y a veces nos cuesta reconocerlo, porque los intermediarios que usa a veces ni siquiera tienen el reconocimiento nuestro, porque suelen venir desde el anonimato, desde la pequeñez, desde la exclusión, ¿no? Esa voz insignificante a través de la que Dios se sirve, ¿sí?, para hacerme caer en la cuenta de mi error. Pero no estoy dispuesto muchas veces a mirar ahí abajo, porque siempre caminamos altisonantes mirando hacia arriba. Actitudes, seguimos, pero ahora ya desde el Evangelio. La soberbia, la envidia de los nazarenos. Qué rabia le debía dar a Jesús, ¿no? Volver a su tierra y ver esa actitud tan negativa, siempre en medio de los suyos, con los que ha estado viviendo 30 años, con los que mejor le conocen a nivel humano. Pero precisamente a lo mejor por ese conocimiento humano no son capaces de ver después al Mesías y reconocer lo extraordinario que hay en aquella persona. Y eso, los nazarenos han escuchado hablar de todos los milagros que Jesucristo estaba haciendo en Cafarnaúm, apenas a 40 kilómetros de Nazaret. Y resulta que no había hecho ningún milagro en Nazaret. Y tienen envidia. ¿Cómo? O sea, tú eres de aquí y te vas ahí a hacer, ¿no?, los milagros. Haznos milagros aquí también entre nosotros. Surge otra vez más la soberbia. Y la actitud de Jesús. ¿Cuál es la actitud más sorprendente de Jesús? Es su enseñanza, precisamente. Yo creo que aquí lo que se resalta, precisamente por la analogía que hace, haciendo alusión a Elías y a la viuda y a Naamán y a Eliseo, es la universalidad de la salvación. Jesucristo está diciendo a los nazarenos, yo no he venido para ustedes, ni siquiera he venido para el pueblo de Israel. La salvación de Dios es para todos los hombres, sin límite de fronteras y razas. Universalidad de la salvación frente a ese nacionalismo judío que lo que pretende es monopolizar a Dios para ellos, ¿no? Y rompe precisamente esa mentalidad. Y esto es lo que provoca esa reacción de violencia. No, tú no vas a venir aquí a quitarnos nuestro statu quo. La última actitud que quiero señalar, y desde ahí ya cerrar mi discurso, nuestra complicidad en todo esto. Es decir, lo mal que usamos esa frase con la que Jesucristo al final del Evangelio intenta leccionar a sus apóstoles, diciéndoles, nadie es bien recibido en su propia tierra, nadie es profeta en su tierra. Y es una frase que yo digo que la hemos usado tantas veces de manera cómplice para justificarnos o para excusarnos en no complicarnos la vida en cosas que a veces no nos incumben o pretendemos que no nos incumban. Y creo que es un error. Miren, la pertenencia a un pueblo, y lo veníamos diciendo también estos días de la semana pasada, no es garantía de salvación. Jesucristo lo está advirtiendo a los israelitas, pero es una advertencia también a nosotros. El hecho de tener una partida de bautismo, ¿sí?, y pertenecer a la Iglesia no nos da garantía de salvación. Son actitudes personales las que Jesucristo nos va a pedir. Son actos de caridad y gestos de conversión,
lo que Cristo espera de nosotros y no simplemente una hoja, ¿no?, que me identifica como cristiano. Y precisamente por eso, y hoy de una manera especial en nuestro contexto social, yo creo que deberíamos de empezar a tomar decisiones evangélicas. Pero muchas veces en esa frase nos escudamos para decir no merece la pena el esfuerzo. Es imposible. Y entonces estamos derrotados antes de empezar la batalla. Es más, no tenemos ninguna confianza en que esta batalla se pueda ganar. Y tenemos razón, porque es que no la podemos ganar si no es con Dios. O sea, vemos la historia de David y Goliat, pero no nos la aplicamos. Obviamente somos un David frente al Goliat de este mundo. Pero Dios nos dice que podemos salir victoriosos siempre y cuando, ¿sí?, utilicemos sus medios y nos sirvamos de su gracia. Es decir, tomar decisiones evangélicas, no personales. O sea, no podemos combatir al mundo con las armas del mundo, pero podemos vencerlos con la gracia de Dios, porque es superior. Pero esto es lo que no cambiamos nosotros nunca, nuestra argumentación. Más bien nos escudamos con esta frase. Miramos para otro lado en los problemas y no nos atrevemos a enfrentarlos. Cuidado, porque yo estoy hablando de una situación sociopolítica del mundo que posiblemente se nos hace demasiado grande. No, vamos a lo pequeño, vamos a nuestro contexto, a nuestro círculo más cercano. Pensemos en nuestra familia. ¿Cuántos problemas no hay en nuestra familia? En nuestro propio hogar. Ese matrimonio que se quiebra, ese hijo, ¿no?, que se vuelve rebelde, esos nietos que ya no quieren venir a la iglesia, ese amigo conocido del trabajo, ¿no?, que está sufriendo ese acoso laboral, ese sobrino mío que ahora se acaba de declarar homosexual, esa amiga mía que se divorció y ahora se quiere volver a casar. Es decir, tantas situaciones complicadas que vemos en nuestro día a día, pero no nos atrevemos a confrontarlas desde el Evangelio, con la firmeza, con la seguridad del profeta que habla con la verdad, que convence y que transforma. No, miramos para otro lado. Nadie es profeta en su tierra. ¿Para qué me meto yo en este conflicto? Cuidado. Todo inicia, si se dan cuenta, con la proclamación de la razón de su venida. Es decir, Jesucristo se hace presente en Nazaret, cita al profeta Isaías y después dice, esto se cumple hoy en mí. Y esto es lo que les dio tanta rabia a los fariseos, ¿no?, y a los judíos, que Él se atribuyera, ¿no?, ese año de gracia, ese tiempo de conversión y esa proclamación de levantar el yugo, ¿no?, de los opresores, año de gracia para los pobres, etcétera. La proclamación de un año jubilar, igual que lo tenemos hoy, en el 2025, año de gracia, perdón de las deudas, pidiendo la apertura a la gracia, al amor ordinario, a la cercanía diaria y no la actuación extraordinaria y milagrosa por parte del Señor. Un grave error que cometemos. Pensamos que todo tiene que ser extraordinario, ¿no? Santa Teresita de Lisieux, que la tienen ahí atrás en la pared, a la entrada, bien escondidita, decía que en su vida pretendía hacer extraordinario lo ordinario y ordinario lo extraordinario. Es decir, saber reconocer, ¿no?, a Dios en lo ordinario de cada día y después que ese ordinario de cada día se vuelva extraordinario para mí y para Dios. Y efectivamente lo que los nazarenos querían es que Jesucristo hiciera milagros, que lo demostrara con milagros ahí delante de ellos. Y Jesucristo nos dice, no, no es así. Dios actúa en la historia de cada uno con libertad. Así como mandó a Elías a la viuda de Sarepta
Cuidado, porque si recuerdan bien, ese acontecimiento sucede porque Elías estaba escapando de su misión, ¿se acuerdan? Y es cuando decide morir. Dice, ya se abandona y se pone debajo de la zarza, y dice, se deja morir. Y se le aparece el ángel para dice, no, come y bebe y sigue, come y bebe y sigue. Y cuando se encuentra con aquella viuda, ¿no?, que ya también se habían decidido, se les acababa el aceite y la harina, y dice, ya no nos queda nada, nos comemos esto y morimos. Y ahí viene la intervención extraordinaria de Dios, ¿sí? Igual Eliseo con Naamán, que acabamos de escuchar. Pero Nazaret desconoce la definición de gracia que Jesucristo nos viene a traer, igual que nosotros, posiblemente 2000 años después, seguimos desconociéndola. ¿Cuál es el año de gracia proclamado por Isaías, proclamado por Jesús? Un amor gratuito por parte de Dios, que se da sin mérito alguno propio y sin exigencias, simplemente con la aceptación. Amor gratuito. Y esto es lo que no terminamos de aceptar, esto es lo que tanto nos cuesta aceptar, la gratuidad del amor de Dios. Y sería tan sencillo. Es problema de ayer y es problema de hoy. Creer que el proyecto de una sociedad alternativa solo se podría realizar a base de milagros, de gestos extraordinarios, sin el esfuerzo del convencimiento y de la conversión, que es la que da los frutos verdaderos de salvación. Recuerden ayer la higuera, ¿no?, sin frutos. Esos somos nosotros, ¿no? Un árbol sin fruto, puro ornamento, jacaranda. El sacrificio de los intereses personales para poner nuestra vida plenamente libre en las manos de Dios para triunfar. Esa es la sociedad alternativa que queremos buscar, pero de manera ordinaria. Hacer milagros para implantar la justicia a veces pedimos, y no. La justicia sí debe partir de Dios y de su gracia, pero comprometiendo también todo lo humano que hay en nosotros. Es decir, nosotros somos los artífices de la justicia, como instrumentos puestos en las manos de Dios. Y frente a esto, frente a esta perspectiva que les he presentado, un poquito amplia, Nazaret dio una respuesta al plan divino, a acabar con Jesús. Y frente a esto, nosotros hoy también tenemos nuestra respuesta, a callar a quien amenaza el statu quo. Esta es la respuesta social de hoy, de los que tienen el poder, ¿no?, de los que marcan la estructura y el ritmo de la sociedad. Cuando surge una voz disidente, hay que acabar con ella. Esta es la historia de los profetas, esta es la historia de los reyes, esta es la historia de los patriarcas, esta es la historia de la Iglesia a lo largo de 21 siglos. Y va a seguir siendo así. La cuestión es cuánto ánimo tenemos cada uno de nosotros para afrontar esta situación. ¿Estamos dispuestos? ¿O simplemente miraremos para otro lado y nos volveremos a casa cargando con nuestra lepra de siempre, cuando Dios nos está ofreciendo la curación? Creo que hay una responsabilidad en cada uno de nosotros para ser parte de la solución y no cómplices del problema. Que así sea.